Bueno, ahora continuamos con esta otra y veis cómo va quedando, ¿verdad? Pues venga, seguimos con nuestro dibujo. Vamos a por esta. Os comento que voy subiendo los vídeos poco a poco para que no se hagan muy pesados y muy largos. No sean de 45 minutos ni cosas de esas. El primero igual sí, pero el resto igual los subo cortitos y en vez de 1, 2 o 3 os subo en varios, así lo veis rapidito y así no se hace tan pesado. A ver, continuamos con esta manzana y vamos a ir dándole lo que es el tono ocre por aquí, que tenemos por aquí, y vamos a darle lo que es todo lo que es el color amarillo. A ver, el lápiz, hay lápices y claro, el lápiz es mucho más cómodo. Pero bueno, si tenéis también esto no pasa nada. Que es con todo se puede hacer. Vamos a ponerlo aquí, esté bien, así. Que aquí tenemos un poco comido. Vale. Vamos dándole todo el tono amarillo. Todo por aquí. Vamos a difuminarlo. Y tiene, no sé si lo apreciáis, en como un poco de tono verde. Tiene como aquí, vamos a darle como un poco de verde, que es lo que le hace pero lo vamos a difuminar. Vale, a ver, dejamos esto por aquí y aquí tiene lo difuminamos un poco así con amarillo también. Vamos a darle así, difuminándonos un poquito. Vale. Aquí le damos en esta parte de aquí con naranja. Este trocito aquí tiene un poco de naranja. Y lo difuminamos. Vamos a distinguirlo bien de este otro lado. Con esto, con un poco de verde difuminándolo todo. Es lo que tiene, claro. Un poco, esperar, le voy a meter un poco amarillo aquí. Vale, ahora continuamos aquí con el naranja. Todo esto. Le metemos todo este naranja. Como podéis ver aquí es más clarito. Y aquí todo más oscuro. Entonces lo que tenemos que hacerle es meterle aquí un amarillo claro
Ponemos así una raya y así, y le damos, le difuminamos un poco, y aquí ahora le vamos a meterle lo que es un poco de rojo. Así vamos dándole todo, y veis cómo vamos poniendo lo que es los tonos que tienen. Vamos a darle aquí todo amarillo, así con claro y luego oscuro. Tampoco hay que darle muchas capas porque si no luego ya no coge más capas, claro. Eso también es, hay que hacer capa tras capa, pero ya poniendo un poquito lo que es el color que lleva. Y como estos colores se mezclan entre sí, pues nos viene muy bien. Ahora aquí le ponemos color, el amarillo un poco más oscuro, y un poquito, y aquí un poquito. Los tendremos todo así. Vale, vamos a hacer lo que es el hueco este, que como veis lleva lo que es color ocre por aquí arriba, y a ver, y el color naranja. Entonces lo que tenemos que hacerle es siempre fijaros bien para hacerlo, así como una raya por aquí, y luego lleva lo que es esto así y así abajo, y eso lo que es hace es el efecto que está hundido. Y le ponemos un poco de amarillo, y ahora lo vamos a difuminarlo así para abajo. Esto le vamos dándoles un poquito de, aquí le vamos a dar aquí un poco de este tono, un marroncito, vale. Un poco que me parece demasiado, así, tiramos para abajo, vale, veis cómo va quedando, qué bonito. Y ahora lo que le vamos a dar es los blancos que tiene por aquí, pero este no es un blanco total, este sí, este sí. Aquí tenemos, así que le hace montañita, lo que es todo alrededor. Vamos un poquito así moviendo.
Este es el más puro que tenemos. Y solo voy a difuminar estos de aquí para que no queden tan puro blanco, que se vea que hay blanco, pero el más puro es este de aquí y estos de aquí arriba. Hago un trozo que otro. Hacemos así, taca. Ya tenemos lo que es las 3 manzanas conseguidas. Veis cómo va quedando, ¿verdad? Ahora nos vamos a meter con estas hojas. Vamos a ir trozo a trozo. Ya os digo que lo voy a subir por partes para que no se os haga muy pesado. Y así, lo podéis ver perfectamente. Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos ver cómo las hojas tienen un poquito de azul, marrón, naranja. Entonces vamos a ir ya jugando un poquito con los colores ya, para ir dándole. Todo voy a subirlo en partes para que así no se os haga pesado. Y así va a ser como un curso en trocitos, en varios vídeos, para que lo podáis ir siguiendo poquito a poco. Bueno, vamos a ir difuminándolo por aquí. Luego le daremos el tono que lleva. Pero aquí voy a hacer un momento lo que es este fondo de aquí, para que veáis cómo se va viendo y poder distinguir un poquito lo que estoy haciendo. Luego ya lo haremos bien. Lo voy a hacer con la mano. ¿Veis, no? Luego le daremos un poco más oscuro, pero ahora, mientras tanto, así veis cómo voy avanzando. Vale. Entonces continuamos con las hojas. Vamos aquí a darle lo que es con aquí amarillo un poquito. Con el tono marrón.
color marrón clarito. Y espero que os guste, porque así vamos a ir aprendiendo muy bien a hacer las cosas, porque no es cuestión de ir dibujándolo y no veáis cómo voy poniendo el color. Así lo vais viendo perfectamente. Un poquito, así. Y espero que os guste esta idea. Y así voy a hacer con el resto de técnicas para que vayáis aprendiendo a hacer lo que es el color. Quiero que os miréis también lo que es los vídeos que tengo de el color, para que aprendáis un poco los colores primarios, cuáles son, y los secundarios. Ya os lo dejaré también en el link cuando suba los vídeos. Ahora le vamos a hacer con un tono del medio, aquí más raya, que lleva las hojas. Y hacemos vamos a ir poniéndole ahora el tono azul por aquí, que lo tenemos que ir poniéndole todo alrededor con blanco. Vale. A ver, tampoco quiero que, si no sale exacto el color, pues más o menos pongáis más o menos lo que veáis vosotros, pero que fijaros bien en el dibujo y así os saldrá bien. Así, siempre fijaros bien los colores que tiene. Y ya os he dicho que los colores se pueden mezclar unos con otros. Entonces los podéis ir formándolos lo que es así. Y no tenéis una gama, que es mejor no tenerla, porque así aprendéis a hacer los colores. Y ahora le voy a dar aquí un poco naranja. Es que lo encuentro. También el lápiz.
Y así un poquito. Lleva mucho colorido. Le hacemos así un poquito. Y aquí un poco así de amarillo. Vale. Me voy a meter con esta otra. Ya tenemos aquí. Y es este trocito de aquí. A ver, este tenemos aquí. Esta oscuridad aquí. Aquí un trozo oscuro. Hacerle la sombra. Vale. Este le voy a dar aquí un poquito más de verde. Hacerle más oscuro aquí. Ramificaciones así un poquito. Ya está. Este aquí así. Y vamos a hacerle así. Entonces este ya tenemos lo que es. Vamos a hacerlo rápido. El color amarillo. Vamos a esparcirlo todo así. ¿Veis, no? Así como vamos poniéndolo. Este le difumina un poco. Vamos a ponerle aquí ya más. Y un poco de color. Lleva un poco de color. Naranja, claro. Un poco de color. Naranja, color carne. Naranjado claro. Así. Y aquí más arriba le vamos a ponerle aquí un poco naranja. Aquí también más oscurito. Aquí también. Y un poco de marrón. ¿Qué color es? Por aquí lleva lo que es un poco. Vamos a difuminarlo todo yo. Poco a poco. ¿Veis, no? Como va cogiendo lo que es los tonos. Aquí vamos a ponerle ya el color este más oscuro. Este con el marrón este. Lo vamos a juntar con el verde,
oscurito que tiene aquí, para que nos dé esa especie de sombra que tiene ahí con el marrón. Y así vamos a ir formándolo. Subimos un poco para arriba el verde. Y le voy a dar aquí otra vez un poquito de este marrón con naranja. Y lo difumino. Este así. Este aquí lleva un poco de más oscuro con negrito y así lo vamos a poner y lo vamos a difuminar. Y luego vamos a hacerlo así un poquito. Sí. Vale, y ahora le quiero poner un poco de por aquí de amarillo. Aquí. Y este verde clarito. Por aquí. Y le vamos a poner lo que es el centro, que sale por aquí. Este. Una raya. Me he pasado. Sí, esperar. Vamos a ponerle este bien. Así. Y le vamos a dar por aquí un poco verde. Vale. Esta nos queda mucho más oscura. ¿Veis, no? Le quiero darle un poquito de con amarillo la raya. Así. Hacemos esto así un poquito y ya nos da la forma. Esto mirar cómo nos va a quedar para que veáis todavía, pues que no se ve mucho. Mirar. Voy dándole al fondo por aquí. Ya juego un poco. ¿Veis, no? Como le voy dando ya al fondo. Y como ya va cambiando lo que es el dibujo. Que no se te olvide, suscríbete al canal
y dale a la campanita, dale un like. Gracias.